agenda parlamentaria, ¿cómo están? Un tema vital para todos es sin duda la defensa del consumidor. Todos somos consumidores en algún momento del día cuando solicitamos algún tipo de servicio o pagamos también por este. Vamos a hablar justamente sobre la defensa del consumidor y de los usuarios, por cierto. Está con nosotros la congresista Julia Tevez Quispe, flamante presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores para la gestión 2013-2014. Congresista, bienvenida como siempre. Muy buenos días, muy gracias por la invitación y gracias por estar aquí en el canal del Congreso. En primer término, agradecer por la buena voluntad y finalmente difundir a través de este medio el trabajo y el esfuerzo conjunto de lo que hace el Congreso de la República. El Congreso, dentro de sus funciones de los congresistas, es precisamente el trabajo de comisiones, y es en esa que me corresponde en esta legislatura presidir el tema de defensa del consumidor. Así es. Bueno, decía, hay una presentación que consumidores somos todos, ¿verdad? Los millones de peruanos que a diario acudimos a realizar algún tipo, digamos, de transacción o a pago de servicios, cuando hablamos por teléfono, cuando vemos televisión por cable, cuando prendemos un foco, estamos siempre consumiendo y recibiendo algún servicio. Pero sin embargo, en muchos casos existe abuso al momento justamente de cumplir con los pagos de cada uno de estos. Ese es el afán de esta comisión. Creo que debemos darle otra configuración a la comisión porque el término defensa del consumidor ahonda en que hay que defender precisamente a los clientes, a los que hacen uso del servicio, a los que hacen uso del consumo, y en esto hay que ver el trabajo de las empresas estatales y también el trabajo de las empresas privadas. Se trata aquí de trabajar por el ciudadano, se trata aquí de trabajar por el bienestar y porque se exige mejor servicio, se paga por ese servicio y también se pide, sobre todo, acciones en defensa del consumidor en temas de previsión. Es tan importante la previsión, tanto como ciudadano, tanto como consumidor. Si nosotros trabajamos y las instituciones trabajan en acciones de prevención, vamos a ayudar muchísimo a que el consumidor restablezca su función y quede satisfecho. Otra de las funciones importantes de defensa del consumidor es el tema de la protección. Así es. Ese es el tema más importante en cuanto nosotros tenemos un módulo aquí en el Congreso de la República, en la parte externa del Congreso, y que en este módulo trabajan 5 personas que tienen la función de atender el servicio de todos los consumidores del país, poder recibir todas las quejas para inmediatamente trasladar esta documentación y que finalmente se tome acciones, porque nosotros tenemos a instituciones como Indecopi, tenemos acciones, instancias como la SBS y tenemos más instituciones que tienen que refrendar y ayudar al ciudadano. Esta función del Congreso de la República tiene que proteger al consumidor, por lo tanto, acciones que no puedan ser solucionadas por Indecopi tienen que ser trasladadas a la comisión y nosotros como comisión demandaremos inmediatamente la presencia de las autoridades correspondientes para que puedan explicar al país y puedan finalmente sentirse protegido el consumidor. Y otra acción importante también es el tema de la promoción. Creo que en eso los medios de comunicación, las instituciones nos ayudan. Hay 3 acciones importantes dentro de defensa del consumidor. Correcto. Usted nos explicaba de este módulo que tiene el Congreso para atender las solicitudes de los usuarios o consumidores, que está ubicado en la parte posterior y, digamos, su oficina está abierta para recibir todo tipo de quejas frente a irregularidades que se cometan. Estamos en esa coordinación ahora con el canal del Congreso para poder difundir, y yo invito a la población a que acuda a las oficinas externas que están detrás del Congreso de la República, que es la calle Andahuaylas, que hay un módulo exclusivo para todos los ciudadanos del país, que están 5 personas trabajando y que el usuario, el consumidor, tiene que irse satisfecho y tiene que traer una documentación dirigida hacia el Congreso para que sea respetado y sea escuchado, sobre todo, y sea trasladada la queja, porque aquí se trata de traer resultados para el consumidor. Nosotros hemos sido elegidos representantes del pueblo y vamos a trabajar para ellos. Es tan difícil ir solucionando porque tenemos a empresas que de repente son renuentes al problema, pero también hay empresas que ya están apostando por sus consumidores, ya se realiza trabajos de articulación y de consenso y finalmente de mayor responsabilidad social. Eso es importante, la responsabilidad social que asuma la entidad
esta va a coadyuvar a que el país crezca, a que el consumidor se sienta satisfecho y finalmente todos los consumidores quedemos tranquilos con el servicio que nos deben de brindar porque somos consumidores en este país y debemos de ser bien atendidos. Congresista Tevez, digamos, la legislación en materia de defensa del consumidor está avanzada. El Congreso de la República en su momento aprobó un código de defensa del consumidor, pero lo importante es que se cumplan, ¿verdad? Uno de los, digamos, avances importantes es el libro del consumidor o cuaderno del consumidor, ¿verdad? Que justamente debe tener toda persona que brinda un servicio y que ha servido para que mucha gente exprese su queja o su reclamo y hay un tiempo prudente, creo que son 30 días para buscar la solución. Frente a este tema, ¿cómo va a actuar la Comisión para que se cumpla la legislación vigente? Porque eso es importante, porque podemos tener la mejor ley, pero si no se cumple, ahí está el problema. Vamos a invitar la primera semana del mes de septiembre al presidente del directorio de Indecopi, quien tiene que venir a la comisión para poder explicar a través de la comisión al país de las acciones que se están realizando en este momento como el Código de Protección al Consumidor. Es importante escuchar para luego también acumular todas las quejas que tenemos nosotros desde el módulo que ingresan al Congreso de la República y poder articular el trabajo. Si realmente se está operativizando, se está llevando a la práctica, porque aquí lo que importa no solamente son los documentos, sino lo que importa aquí es la aplicación que hay que darle a los documentos, que hay que darle al código, que hay que darle a ese libro de consultas que uno tiene en una institución. De reclamaciones concretamente, ¿no? Y reclamar, porque reclamar no es ofensa. El reclamo que hace un consumidor, bajo términos objetivos, bajo términos conscientes, va a tener que también tramitar la instancia correspondiente y trabajar como empresa para poder coadyuvar con el ciudadano, porque es su primer consumidor. Por eso existe una instancia. Por lo tanto, no habría la existencia de una institución si no le damos el valor real y concienzudo al consumidor. Este fin de mes entran en vigencia las nuevas reglas de juego para el tema de lo que significan los cobros que efectúan los bancos por comisiones, sobre todo en lo que significan, digamos, las tarjetas de crédito para el pago mensual de la cuota mínima y la cuota mensual. Se va a reducir, sin duda, lo que significan, lo que se busca es reducir el monto de la deuda total, ¿verdad? Pero pareciera que este beneficio para los clientes se da por un lado, pero por el otro se va a cargar a quienes tienen cuenta sueldo, que son la mayoría de peruanos, a quienes se les abona mensualmente sus remuneraciones. ¿Cómo se va a ver el tema de su comisión? En este aspecto hay que tener un trabajo que vincule, que sea articulado con el tema de los bancos. Y para ello vamos a invitar al superintendente de Banca y Seguros para que pueda explicar qué de avances se tiene y qué de posiciones concretas se tiene en proyectos para poder trabajar en pro del consumidor. Tenemos hasta el momento documentos avanzados en la SBS, vamos a invitarlo al superintendente y vamos a peticionar que en estas comisiones se ajusten a las peticiones, valga la redundancia, existentes en el Congreso de la República, porque somos quienes recibimos las denuncias, las quejas y sobre todo los pedidos. Si nosotros escuchamos a los ciudadanos del país, es que las comisiones en este momento tienen un porcentaje elevado que exigen que se regularice, que sea homogéneo y que tenga una comisión baja a favor del consumidor, no que por esa comisión pague y se sienta perjudicado el consumidor. Entonces son puentes que hay que empezar a trabajar ahora con las instancias correspondientes, enfocándonos que el centro de todo este trabajo es el consumidor, es el ciudadano del país. Ahora, en cuanto al trabajo, va a estar dirigido, digamos, aquí en el Parlamento, pero van a ser actividades, supongo, descentralizadas, porque eso va a ser también importantísimo. Nosotros la siguiente semana estamos presentando el plan de trabajo. Esta semana hemos enviado los oficios correspondientes a los que integran esta comisión y a los congresistas para que puedan emitir bajo documento también para poder alimentar al plan de trabajo. No obstante, ya está programado la organización y la calendarización de viajes de sesiones descentralizadas. Nuestro deseo es viajar a las diferentes regiones
también convocar a los organismos reguladores, no solo en Lima, sobre todo los organismos reguladores en las diferentes regiones. Las regiones son tan diferentes porque tenemos un país tan heterogéneo, un país pluricultural, que es importante escuchar los organismos reguladores, el trabajo que ejecutan en cada región, la parte sensible que en este momento se ven afectados los consumidores, y estamos por aprobar la siguiente semana, como le digo, el plan de trabajo, que ahí debe estar establecido las sesiones descentralizadas, nuestro trabajo, los proyectos de ley que ha de encaminarse, porque tenemos proyectos pendientes, hay proyectos que están ingresando, viabilizar y también invitar a personalidades. Aquí se trata de hacer un trabajo activo, ¿no? De invitar a las personalidades, de escuchar a los consumidores, pero al mismo tiempo también estar avanzando en el trabajo legislativo, porque hay que empezar a predictaminar los proyectos de ley presentados a la fecha y que están en la Comisión de Defensa del Consumidor. Vayamos a otro tema, porque usted también es vocera alterna, ¿verdad?, de la bancada nacionalista de Gana Perú. Y yo quería preguntarle un poco respecto a lo dicho en las últimas horas por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, de preparar una agenda consensuada para enfrentar sobre todo el tema de la crisis internacional, ¿no? Que, digamos, es un tema que digamos, está afectando a muchos países de la región. En el Perú se ha sentido un impacto, lo admitió el propio presidente Humala, por el tema de la baja en el costo de los minerales. ¿Cómo lograr este consenso entre todos los grupos políticos? Aquí tenemos 8 en el Congreso, para preparar esta agenda, digamos, multipartidaria. Es la primera vez en la historia que un gobierno democrático, como es nuestro presidente Ollanta Humala, ha convocado a hacer un trabajo democrático, un trabajo en consenso, un trabajo en diálogo. Nosotros siempre hemos sido abiertos al diálogo, no estamos en campaña política. Nuestro trabajo al segundo año de gobierno es trabajar y seguir trabajando. Ese es el compromiso. En esa línea de trabajo vamos a demandar en todo momento al diálogo, y es verdad, no estamos en el tiempo de las vacas gordas. Nosotros estamos en un proceso de mercado internacional bien perjudicial hacia los países, sobre todo latinoamericanos. Se ha reducido, por ejemplo, la baja en costo de metales del oro en 20%, del cobre en 10%, y los países internacionales como China y etcétera, otros países que adquirían metales han dejado de adquirirlos o están adquiriendo con un costo que ha reducido su costo totalmente. Entonces, ¿esto afecta? Por supuesto que afecta. En ese sentido, es generar un tema de conciencia a la población y de ajustar finalmente el propósito de crecer como país, de garantizar el desarrollo, de no generar aspaviento que nosotros en este momento estamos en crisis, porque le estamos dando tranquilidad al país y sobre todo le estamos dando acciones concretas, reformas sustanciales, y que toda reforma genera obviamente reacciones. Cualquier cambio no es admitido fácilmente, pero que creo que con el tiempo se va a garantizar la sostenibilidad al país, y que queremos que este gobierno deje a un país moderno, a un país ya que avance en vías de desarrollo, y no nos estemos comparando ya con países que están en pleno subdesarrollo. Nosotros queremos potencializarnos como país, y creo que esa es la garantía que está dando el conjunto del Poder Ejecutivo, articulando con la bancada oficialista. Y usted lo dijo, con las 8 bancadas, pero nosotros tenemos que respetar las mayorías, y felicitamos al gran número de bancadas que están trabajando de la mano con nosotros, y creo que el pueblo y el país ya se está dando cuenta, porque ya estamos en otros tiempos. Escuchaba también a la jefa de la SUNAT, la señora Tania Quispe, que hablaba de que una de las acciones que se van a desarrollar para enfrentar el tema de la crisis es lograr que todos paguen sus impuestos. Ya hay cerca de 40.000 grandes contribuyentes y profesionales que no contribuyen, que se hacen los ciegos al momento de pagar sus impuestos, y que para allá han sido detectados, felizmente. Los responsables de la informalidad tributaria no hicieron nada por formalizar y por generar una base tributaria sostenida. Nos han dejado con un 13% de pagar los impuestos, y es la primera vez en la historia que se ha incrementado esto a un 16% y se ha dado una base sostenida en cuanto a la tributación. Se ha ensachado la base tributaria. Contribuir, y el 16% no es igual a un 13 o 12% como nosotros lo hemos recibido en el gobierno pasado. Entonces hay que decir las cosas claras, y lo que sobre todo se ha incorporado, la gran reforma tributaria, es que se ha exigido
se ha exigido que se evite la informalidad y que la reforma tributaria sea sobre todo responsable y restricta, porque esto va a ayudar muchísimo a que el país se desarrolle, porque con contribución formal, con contribución para el país, con contribución responsable, vamos a incrementar buenos proyectos de inversión pública para nuestro país. Correcto, le agradezco mucho, congresista Julia Tevez. Vamos a seguir de cerca el trabajo de su convención y, por supuesto, volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy gentil, la congresista Julia Tevez Quispe, representante de la región Cusco y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores.